Hola, buen día familia, espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a un video más de Buenos Días Señor Devocionales. Mi nombre es Gabriela López y tengo el honor de poderte compartir el día de hoy el devocional de Salmo 75 que puse por título devocional Solo Dios es juez. Y para empezar deja leerte el versículo 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Y de ahí al 5 dice, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Este capítulo habla acerca del juicio de Dios, habla tanto de que no nos enorgullezcamos, de que no nos exaltemos por nuestra propia cuenta, y habla de que el juicio de Dios es pues el que importa básicamente. Y empieza con esta gratitud, y es de las cosas que más me encantan, porque toda alabanza debería empezar con esto. Toda alabanza debería empezar con un gesto, con una acción de gratitud. Y habla de que todos los hombres cuentan tus maravillas, y no solamente habla de un grupo en específico, sino sean salvos, sean no salvos, sean del pueblo de Dios o no. Es visible las maravillas que Dios hace. En otras versiones habla de maravillas, de hechos, de su creación, dando a entender que cualquiera lo puede ver. Y más adelante dice, pues cercano está tu nombre. Y es curioso cómo empieza con esto, y conforme se va desarrollando el capítulo habla del orgullo, habla de la autoexaltación. Y esto me hace preguntarme cómo hemos de enorgullecernos o de decir que somos autosuficientes si hablamos de que nuestro Dios está cercano. Tal vez no serían palabras que nosotros mismos soltaríamos sabiendo que Dios está aquí con nosotros, o palabras que tal vez puedes decir a la ligera sin saber que Dios está presente en todo momento. Estas maravillas empieza, si bien agradeciendo, si bien exaltando el nombre de Dios, también deberían ser un ejemplo para fortalecer nuestra fe en Él. Y el versículo 5 dice, no hagáis alarde de vuestro poder. Investiga esta parte de poder, y es muy curioso porque su etimología dice de la palabra cuerno, y se utiliza en muchos versículos más adelante en todos los salmos y más adelante en el Nuevo Testamento. Como cuerno representa el poder, representa autoridad, y nace esta parte de los cuernos de los animales justamente, como se usan para ataque y para defensa. Pero una de las definiciones que me sorprendía más era que era un símbolo del poder salvador de Dios. Básicamente está diciendo eso, no hagáis alarde de la salvación que te fue dada. Muchas veces nosotros nos atrevemos por nuestra posición de hijos de Dios a juzgar a los que no son, o juzgar a nuestros propios hermanos. Pero te estás diciendo, ese poder solamente te fue confiado por gracia. No es un poder que te haya sido dado por nacimiento, dado porque te lo hayas merecido. Y exaltarnos de un poder que ni siquiera es nuestro completamente, porque suyo es el poder y la gloria, dice su palabra. Dios nos está confrontando directamente en este versículo. Y habla de que Dios es el que promueve. Dejan leerte saltarnos al versículo 9, dice, pero yo anunciaré alabanzas, enseñaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Y en el 7 dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. En otras palabras dice que Él da y quita el poder. O sea, ese poder que te fue dado por gracia, el poder de hacer milagros, el poder de compartir, también te puede ser quitado. Y no quiero decir que pierdas la salvación ni nada, sino solamente si te estás usando ese poder que Dios te confió, ese poder que te fue dado por gracia, y lo estás usando para literalmente intentar hacer el trabajo de Dios, que es juzgar. Déjame decirte que estás haciendo pues mal uso del poder que Dios te fue confiado, que Dios te confió. Y dice que Dios es juez. Y en otras versiones dice que Dios es el que promueve. Tal vez has visto cómo compañeros de tu trabajo los promueven, como a otras personas en la iglesia les dan una posición, un nombramiento, como a personas que tienen más dones, más talentos, y tú te preguntas, ¿por qué a mí no? Bueno, déjame decirte que tu tarea aquí no es juzgar, no es preguntarte por qué, no es cuestionar el juicio de Dios.
Y esto me recordaba un versículo que me gusta mucho, que está en Génesis 50, 19, dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dios solamente te dio el poder para, si bien compartir su palabra, como ya dije, compartir del evangelio y pues dar testimonio y reflejar su gloria, pero no te está diciendo que tomes el lugar para juzgar, no te está diciendo que tomes el lugar para cuestionar lo que Él decide, a quién da o a quién quita el poder. Y tal vez no juzgue la manera en la que nosotros juzgamos. Tal vez tú puedes decir, es que eso no es justo. Déjame decirte que tu justicia no es la misma justicia que Dios. Si nos vamos al inglés, en la Biblia, la justicia, etimológicamente o de la raíz, por decirlo, viene una palabra que es rectitud. Tu justicia, si no está alineada a la rectitud de Dios, déjame decirte que no es justicia. Si para ti la noción de que algo se merece, no se merece, no entra en los principios de Dios, pues ya te dije, estás mal usando el poder que Dios te dio y estás tomando un lugar que no te corresponde. Esta palabra de rectitud de Dios y no cuestionarlo, te digo, es algo que nos debe confrontar, es algo que nos debe tocar, porque muchas veces nosotros juzgamos a las personas, ya sean hijos de Dios o no sean hijos de Dios. Pero déjame decirte que solamente Dios es el juez, y más en nosotros que decir, sí, Dios va, porque muchas veces decimos, sí, Dios los va a juzgar. Pues Dios ya sabe qué hicieron y Dios se va a encargar de ello. Pero decirlo también nos debería generar, provocar en nosotros un temor de Dios, que si Dios juzga y Dios es justo, también a nosotros nos va a juzgar por las cosas que hemos hecho mal, por las cosas que hemos juzgado y por el lugar que estamos intentando tomar, que no nos toca. Y como te leí en el versículo 9, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Que tu enfoque sea en alabar su nombre, sea en exaltarlo y no en cuestionarlo. Y se me hacía también curioso que dijera el Dios de Jacob. El Dios de Jacob, o sea, leyendo un poco, investigando, representa, sí, un Dios de pactos, un Dios que no olvida la promesa que le fue dada a Abraham y fue dada a Isaac, sino también un Dios que redimió y que bendijo, un Dios que da segundas oportunidades. Y eso es como otra confrontación, o sea, que si Dios lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no? Porque hemos de juzgar a quien Dios solamente puede redimir. Y bueno, más adelante dice, aumentaré el poder de los justos, es decir, de los rectos, de los que siguen las instrucciones y los principios que Dios ya nos dejó, y bueno, lo que te haya dicho conforme a tu relación con Él. Y esa es su promesa, dice, aumentaré el poder de los justos. Y el poder se aumenta conforme vayas creciendo con tu relación con Dios, dice, de los justos o de los rectos. Es decir, que si tú no entras en ese grupo, es como quieres que te confíen más. Si tu mirada está en Él, será mucho más fácil hacer lo correcto. Y aún más si está cerca, pues empieza con ese versículo, cercano está su nombre. Que no seamos de esas personas que dice aquí el versículo, orgullosos, malvados, enaltecidos, sino seamos de esos que fijan su mirada en Él y ya Él se encargará de promoverte. Y como te decía, que genere en nosotros ese temor de que Él está cerca. Cerca así, bien que Dios es omnisciente, pero cerca de que un día va a volver por su iglesia. Esperando que nos lleve a ti y a mí, sabiendo que cumplimos con sus ordenanzas, sabiendo que no juzgamos y tener esta misma visión que tiene Él, de poder abrazar a la gente, de poder no juzgarla por sus errores, por sus acciones, sino recordar que el Dios de Jacob, el Dios que redimió a Jacob, el Dios que Él lo bendijo, es el mismo Dios de nosotros y que nosotros nos dice poder también para poder bendecir a los demás. Déjame orar por ti. Señor Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, Señor, que tú has dado. Te pido, Padre, que esta palabra, Señor, haya sido de bendición, Señor, para cada uno de los que escuchó. Mi Dios, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a su corazón, Señor, poniendo en nosotros, Señor, esta visión, Señor, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor, para ver a las personas como tú las ves. Padre, sabiendo que solamente tú eres juez, Señor, y nosotros no debemos tomar ese lugar. Padre mío, Señor, guarda tu iglesia amada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.